Soy el padre José de Jesús Aguilar Valdés, con 32 años de sacerdocio y con el cargo de director de radio y televisión del Arzobispado de México. Pero yo quisiera hablar de algo que escribí en el periódico Desde la Fe. En la Iglesia Católica estamos llenos de homosexuales. Por supuesto. Hay homosexuales en las parroquias que son catequistas, que ayudan en el apostolado, que van de misión, que están en los grupos juveniles y cosas así. ¿Por qué cuando se trata del apostolado y del trabajo se les reconoce? ¿Y por qué en un momento determinado, y regreso a esa mala imagen que los homosexuales tendrían que tener más cuidado? Estas son las imágenes que sacuden hoy al Vaticano. La revista italiana Panorama publicó hoy Las noches bravas de los curas homosexuales, una investigación con imágenes y relatos inéditos de la presunta doble vida de algunos sacerdotes en Roma. Un cronista y un cómplice infiltraron con una cámara encubierta el ambiente homosexual en Roma y descubrieron a 3 sacerdotes, 2 italianos y un francés, que de noche participan en fiestas gay, tienen relaciones sexuales con acompañantes del sexo masculino y de día ofician misa. En una ocasión, según publica el semanario, el cómplice le pide a uno de los curas ponerse la sotana y luego mantiene relaciones sexuales con él. En otra oportunidad, después de tener relaciones sexuales con el cómplice en una habitación frente a una iglesia católica, el cura abre un ropero y muestra sus hábitos y le pregunta a su amante ocasional si está satisfecho. Según las entrevistas de Panorama, uno de los sacerdotes dice haber descubierto su homosexualidad hace 3 años y asegura que el 98% de los sacerdotes que conoce es homosexual y que el resto reprimen su sexualidad. Continuamos con el padre Alberto Cutié. Alberto, vamos a hablar de los detalles de Ruama, que le dicen Bunny, para aquel que no sabe, es el nickname de la esposa del padre Alberto, la mafia rosada. Cuando tú dices que hay una mafia rosada, yo te voy a citar unos cuantos pasajes del libro y tú me vas a abundar. Tú dices, hay una política de don't ask, don't tell, que es la misma que tiene el ejército norteamericano con los homosexuales. No preguntes y no digas. Si tú no dices, yo no pregunto, y viceversa. Hay una mafia rosada que protege a la Iglesia Católica y esa mafia se compone por gays, sacerdotes que viven en el closet y que ocupan todos los niveles de la jerarquía eclesiástica. También dice que esta mafia rosada promueve su propia agenda y que suelen ser las mismas personas que muestran tendencias homofóbicas en el público o en el confesionario. Además, los amigos reciben las mejores parroquias, son nombrados monseñores y ascienden a ciertas posiciones. Y hay un obispo que es conocido como la Reina del Sur en una diócesis. Pero wow, para los hermanos católicos que nos están mirando, que aman a su iglesia, esto tiene que ser muy fuerte. Yo creo que cuando uno critica sin fundamento o dice las cosas sin fundamento, eso es muy malo. Como muchos titulares que han dicho, el padre Alberto ataca a la iglesia. Yo no estoy atacando a la iglesia católica, yo creo que estoy diciendo experiencias que yo viví durante casi 25 años discerniendo, preparándome y viviendo el sacerdocio. Esto no es un ataque sin fundamento, esto es lo que yo viví y lo que vi con estos ojos. Pero nadie se atreve a decir esto. Bueno, es que nadie quiere pasar 8 años en un seminario para vivirlo, nadie quiere aguantar palo, ¿no? Durante 15 años de aguantar cosas. Y no solamente eso, esto que yo digo no se aplica a todos los sacerdotes, no, claro, pero ciertamente se aplica a un grupo de sacerdotes que tienen mucha influencia. Y usted le pregunta a casi cualquier sacerdote, no solamente en Estados Unidos, América Latina, y te dicen, sí, realmente es así. Hay gente que usa la posición y la situación para proteger a otros que están en situaciones similares. Esto ha salido en los... Le voy a decir algo, el padre Alberto no es el único que ha escrito este libro. El padre Daniel Cousins, que fue profesor 40 años en Baltimore, escribe. El padre Richard Sipe, monje que ahora es psiquiatra, habla sobre este tema. Pero Cousins dice que el 60% de los sacerdotes católicos en Estados Unidos son homosexuales. El 60% de los católicos, de los sacerdotes católicos en este país son homosexuales. Lo practiquen o no lo practiquen. Ya hay una gran hipocresía. Eso lo dice el padre Daniel Cousins. Lo que me molesta es que por un lado digan, no seminaristas homosexuales, como ha dicho el Papa Benedicto, no sacerdotes homosexuales en la iglesia, cuando él muy bien sabe que hasta en los más altos niveles del Vaticano
existen sacerdotes Pero homosexuales. Alberto, es que la Iglesia Católica condena todas. el homosexualismo, como también lo condenan otras iglesias, pero hablemos de la católica, de la gran hipocresía que demuestran estas palabras. Y tú me estás diciendo que hay un obispo que le dicen la reina del sur y que en el seminario había un alto grado de homosexualidad en el que ya tú estuviste y de promiscuidad, y que el rector tenía un amante seminarista, esto está en tu libro, y que el obispo tenía algunos amantes seminaristas. Por favor, estamos hablando de unos niveles de hipocresía espantosos, ¿o no? Yo no diría que es espantoso, fíjate, yo diría que es parte de la cultura. O sea, como que se adaptan a esto, y es lo mismo del gobierno norteamericano con el ejército. Don't ask, don't tell. Mientras que no salga y no se diga, no es un escándalo. Déjame darte un ejemplo. Ahí yo digo, en una pizarra bastante fuerte, sale el rector un día y mira la pizarra y ve que un joven que habían votado del seminario por una situación de homosexualismo, le dan un alto cargo en la diplomacia vaticana, y eventualmente él sigue subiendo. ¿Y cuál fue la reacción del rector? Dice, ¿con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Eso fue un rector de un seminario delante de un montón de seminaristas. Es una frase muy fuerte. ¿Cómo? Pero repítemela otra vez. ¿Con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Ese fue el rector del seminario mío, delante de un grupo de seminaristas que la mayoría somos sacerdotes hoy día. ¿Y qué tú pensaste en ese momento? No, gente, yo tenía 19, 20 años y decía, ¿qué está hablando él? No, para mí los cardenales no se acostaban con nadie, ¿no? No, y para mí también. Y entonces eso era un poco doloroso. Doloroso para un hombre joven que tenía esta imagen idealista de la iglesia. Yo creo que no conocer esas cosas es no conocer toda la historia. 7:39, de manera sorpresiva y en un lenguaje abierto que no se acostumbra a escuchar entre los sacerdotes, Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión de Vida de la Iglesia Católica en Colombia, habló de las relaciones entre homosexuales. Es poco común que los sacerdotes de la Iglesia Católica hablen sin tapujos sobre las relaciones entre homosexuales. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, sorprendió a todo un auditorio por la forma en que dijo que ser gay o lesbiana no es pecado. No sabemos si alguno de los discípulos era mereconcito, no sabemos. Averígüelo, Vargas, ¿no es cierto? No sabemos si la Magdalena era lesbiana, no sabemos. Parece que no, porque pues bastantes pasaron por sus piernas, pero no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Jesús nunca les dijo. ¿Cuándo dijo Jesús? Oye, Juan, tú estás como muy así o muy asá. No se puede caminar de esta manera, no se vistan así, nunca. Jesús lo único que les dijo, un mandamiento nuevo os traigo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ante más de 300 personas, Córdoba les pidió a las parejas del mismo sexo respetarse. Ninguna atracción es mala. Cuando se dice que un homosexual es pecador, yo diría que lo mismo se podría decir o no decir de un heterosexual. Yo les digo, hermanos homosexuales y lesbianas, cuando se casen, tengan hogares bonitos, tengan lo que llamamos nosotros la fidelidad, y formen a sus hijos con amor. Esto no es de ganar batallas por genitalidad, por penes o vaginas, perdón. Esto no son batallas de ese estilo. Fue una larga y extensa entrevista, lo suficientemente íntima y personal para que Jorge Mario Bergoglio se explaye sobre diversos temas, entre ellos las reformas que sueña realizar en el interior de la Iglesia Católica y la definición de sí mismo como un pecador. Francisco también se refirió a los homosexuales y a los divorciados, a los que definió como heridos sociales, asegurando que el deber de la institución que lidera es acompañarlos con misericordia. Fiel a su estilo, Bergoglio no escatimó calificativos y criticó a la Iglesia por su obsesión en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Francisco ha pedido tiempo y paciencia para ver las reformas que se deben realizar en la Iglesia, a la cual ve como un hospital de campaña después de una batalla, en donde lo más importante es curar las heridas. Señores, escuchen esto, en un drástico cambio de tono, un documento del Vaticano dijo que los homosexuales tienen dones y atributos para ofrecer. Escuchen bien, en este documento también se preguntó si el catolicismo podría aceptar a los gays y reconocer los aspectos positivos de las parejas del mismo sexo. El documento, preparado después de una semana de discusiones en una asamblea
en la que se encontraban 200 obispos sobre la familia, dijo que la iglesia debería desafiarse a sí misma para encontrar un espacio fraternal para los homosexuales sin comprometer la doctrina católica sobre familia y matrimonio. Con el texto vamos a citar textualmente: los homosexuales tienen dones y atributos para ofrecer a la comunidad cristiana. ¿Somos capaces de darle la bienvenida a esta gente, garantizándoles un espacio mayor en nuestras comunidades? Muchas veces ellos quieren encontrar una iglesia que les ofrezca un hogar acogedor, dijo el texto. El diario The New York Times señala en un artículo que en una reunión de la Conferencia Episcopal Argentina en 2010, el actual Papa, luego de un acalorado debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, habría propuesto como solución pragmática apoyar las uniones civiles, posición que supuestamente no prosperó por la fuerte oposición de los obispos. Según el rector de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Alejandro Russo, es imposible saber lo que hablan los prelados en esos encuentros y las actas de esas conversaciones en Argentina no se publican. Según dijo el religioso a CNN, es improbable que el pontífice haya dicho eso, ya que públicamente se expresó en contra de las uniones civiles en la ciudad de Buenos Aires. El padre Russo señala que las relaciones entre la iglesia y el alcalde de la ciudad quedaron congeladas en 2007 a raíz de la aprobación de esta medida. En 2010, cuando se debate el matrimonio homosexual en el Congreso, el entonces cardenal Bergoglio, en unas cartas a las hermanas carmelitas, dijo que el casamiento entre personas del mismo sexo es la pretensión destructiva al plan de Dios. La Iglesia Católica acepta por primera vez que las personas homosexuales aportan grandes cualidades a la comunidad cristiana y más aún, admitió que las parejas gay se ofrecen apoyo mutuo. La admisión representa un cambio drástico en la política católica. Fue hecha durante el sínodo que se realiza desde la semana pasada en el Vaticano. La prensa lo ha calificado como la revolución pastoral del Papa Francisco. El Sínodo de Obispos reunidos hace más de una semana en el Vaticano debate la realidad de las familias católicas en nuestros tiempos y aborda temas espinosos como la homosexualidad y el divorcio. Mientras la discusión continúa, el lunes divulgaron un documento que recoge algunas de las ideas que los obispos han expuesto en sus distintas intervenciones. Allí señalan que muchas de las relaciones consideradas irregulares actualmente pueden tener aspectos positivos, refiriéndose a las parejas homosexuales. Aquellas no casadas son las parejas en unión civil con uno de sus miembros divorciados. Si bien dejan claro que las parejas gays no son equiparables para la Iglesia a las del mismo sexo, reconocen a los homosexuales dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Una apertura hasta ahora inédita que para muchos augura grandes cambios. La actitud renovadora que ya le es característica vuelve a sorprender. El Papa Francisco invitó este jueves a la Iglesia a acompañar a los homosexuales. El sumo pontífice argentino habló de las reformas que necesita la Iglesia y aseguró que considera urgente curar heridas, dar calor y acompañar a las personas de esta condición. Estos alcances los dio en una inédita conversación con el jesuita Antonio Espadaro, publicada simultáneamente por 16 semanarios de la Compañía de Jesús en todo el mundo. La doctrina no ha cambiado. A mí lo que me parece que ha cambiado es el discurso de la Iglesia. El Papa Francisco quiere que la Iglesia Católica pida perdón por la manera como ha tratado a los homosexuales, como ha tratado a las mujeres y por ignorar el trabajo infantil. Y, se lo voy a decir textualmente, también lo dijo, por bendecir demasiadas armas. Así se lo compartió a periodistas que iban en su vuelo de regreso a Roma después de una visita a Armenia. Vamos a pasar a otro tema que siempre está en la palestra, sobre todo en el último tiempo, y me refiero a la Iglesia, específicamente a la Iglesia Católica, luego de las declaraciones de Francisco I, en las que menciona un lobby gay. Las declaraciones son estas. En la curia hay gente santa, de verdad, hay gente santa, pero también hay una corriente de corrupción, también hay, es verdad. Esto lo dijo, por supuesto, el Papa Francisco en una audiencia privada que no fue desmentida. Incluso habló de una comunidad gay dentro de la Iglesia, habló de un lobby gay.
Por otro lado, aseguró que la Iglesia Católica debe pedir perdón a los homosexuales que han sido ofendidos por ciertas actitudes de los católicos, pero también a otros sectores estigmatizados como los pobres, las mujeres y los niños explotados. Aseguró que el catecismo de la Iglesia Católica es claro al pedir que no se discrimine a los homosexuales, sino que deben ser respetados y acompañados pastoralmente. Finalmente, se refirió al referéndum por el cual el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea y constató que para reencontrar su fuerza, el viejo continente debe tener creatividad y un poco de sana desunión. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex. Durante el vuelo de regreso, el Papa mantuvo una interesante conversación con los periodistas. Uno de ellos le preguntò qué diría un transexual que cree que su aspecto físico no se corresponde con su identidad sexual. Le persone si devono accompagnare come li accompagna Gesù. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. No. Quello che io ho detto è quella cattiveria che oggi si fa nell'indottrinamento della teoria del gender. El Vaticano lanzó este martes una consulta mundial inédita sobre la evolución de la familia moderna, como parte de los esfuerzos del Papa Francisco de reformar la Iglesia Católica. La consulta fue hecha a través de un cuestionario enviado a los obispos de todo el mundo. Pide que respondan a temas hasta ahora tabú, como el matrimonio homosexual, las parejas de hecho, la familia monoparental y el fenómeno de alquiler de vientres. Por eso queda que los niños sin permiso de los padres, aunque sean menores de edad, en la Ciudad de México ya pueden escoger entre 33 géneros. O sea, un amiguito que haya adoctrinado al niño puede ir a pedir un cambio de acta de nacimiento para escoger ser bisexual, transexual, gay, lesbiana, pedófilo, zoofilia. Puede escoger de 33 géneros y el papá, diga lo que diga o la mamá, que al pobre niño ni siquiera las hormonas le han empezado a funcionar, ni siquiera tiene la madurez mental y física para saber lo que la naturaleza biológica de su cuerpo le pide. Van a ser adoctrinados ya no nada más con las historias del Che Guevara y de Fidel Castro, no, de la famosa ideología de género que meten en esta ley trans que fue aprobada por la Asamblea de la Ciudad de México. Y la pregunta, amigos capitalinos, en otros lugares del país no lo vamos a permitir, no, primero se mueren los diputados si llegaran a quitarle a sus hijos a los padres. La Ciudad de México, en medio de tanto enredo y haber sido verdaderamente el primer lugar poseído por Satanás con el tema del aborto, ahora ya lo que sigue, no nada más me quedo con los niños no nacidos, no, tomo los niños nacidos, para verdaderamente sacrificarlos hacia esta ideología de género que viene siendo verdaderamente el becerro de oro de la Sodoma y Gomorra que Claudia Sheinbaum trae con todas las de la ley
en este asunto, amigos, de convertir a la Ciudad de México en verdaderamente la cuna del señor George Soros y de todos los principales campos del crimen organizado, como Rafael Correa, Evo Morales, etcétera. Amigos de la Ciudad de México, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se están quitando a sus niños. Ese grito de no te metas con mis hijos, ¿cómo lo van a hacer valer? Tomen los datos de quiénes son la Asamblea Constituyente del Distrito Federal o de la Ciudad de México, tómenlos. Y amigos, estamos contra el demonio. Y tú sabes qué debes de hacer contra el demonio. Con él no se negocia, con él no se platica, con él no se dialoga. Él va a quitarte a tus hijos y te los está quitando por la vía de debilitarles el carácter y hacerlos pensar que ellos son dueños de su género, ya ni siquiera de su sexo, de su género, y que contigo, sin ti o a pesar de ti como padre y como madre, en la Ciudad de México los niños pueden ya ser llevados por su profesor transexual a decirles que ya vayan aprovechando la pensión de 2,000 pesos que les dan para hormonas en el DF, y que están empezando a meter la iniciativa de ley de que con tus impuestos y con los míos les cambien los genitales a los niños y niñas desde pequeños. ¿Qué necesitas, amigo? Yo me pregunto, de veras, todavía queda alguien que esté vivo, pero que no esté poseído por el demonio, que esté vivo, que no se esté dando cuenta de que este es un sacrificio azteca. Primero, matar a los niños en el vientre materno. Y luego, segundo, ahora darles a que ellos, sin tener la madurez y la mayoría de edad, pierdan los padres la patria potestad. ¿Querías más? Amigos, cada cochinada te va confirmando que el rompecabezas se arma para hacer lo mismo que hicieron en Venezuela. Lo mismo que hicieron en Cuba. Este es el chavismo castrista que ya en la Ciudad de México ya se apoderó. Y yo veo a la gente de la Ciudad de México que ya despertó, pero que no se ha parado de la cama para ir a defender sus familias. Un circo di